¿Alguna vez has sentido que el mundo gira a tu alrededor sin explicación alguna, como si todo estuviera fuera de control, pero no sabes por qué? Hoy te voy a contar algo que cambiará tu manera de ver esos mareos inexplicables. ¿Te imaginas que esos mareos podrían ser una señal de Dios? Tal vez estás viviendo esto y no sabes por qué. ¿Qué harías si te dijera que estos momentos de caos en tu vida pueden ser un llamado divino, algo más grande de lo que piensas? Si te quedas hasta el final, te voy a revelar cómo Dios puede estar hablándote a través de estos mareos inexplicables, dándote una oportunidad para acercarte más a Él y entender el propósito detrás de todo lo que estás viviendo. Y antes de seguir, deja tu like ahora mismo y suscríbete. Esto no es un simple video, es una revelación que puede cambiar tu vida. No te lo puedes perder. Cuando el cuerpo te da señales del espíritu, hay momentos en la vida en los que nuestro cuerpo parece reaccionar de manera extraña sin una razón clara. Un mareo repentino, una sensación de desorientación, una debilidad que nos obliga a detenernos. ¿Y si te dijera que esto podría ser una señal de Dios? Piénsalo bien. En la Biblia, Dios ha hablado de muchas maneras, a través de ángeles, sueños, tormentas e incluso el silencio. Pero también ha usado el cuerpo humano para enviar mensajes. ¿Por qué no podría estar haciéndolo contigo ahora mismo? Tal vez no sea solo cansancio o estrés. Tal vez esos mareos inexplicables sean una manera en la que Dios quiere captar en tu atención. Dios usa nuestro cuerpo para detenernos. A veces vamos tan rápido en la vida, preocupándonos por tantas cosas, que olvidamos escuchar la voz de Dios. Estamos ocupados, corriendo de un lado a otro, resolviendo problemas, persiguiendo sueños, pero Dios dice, espera. Cuando sientes que el mundo gira a tu alrededor y te obliga a detenerte, podría ser el Señor diciéndote, baja el ritmo, necesito hablar contigo. Es posible que hayas estado ignorando su voz y Él ha encontrado una forma de hacerte frenar. Recuerda a Moisés. Él no estaba buscando a Dios cuando vio la zarza ardiendo. Estaba ocupado en sus asuntos, cuidando las ovejas de su suegro. Pero Dios hizo algo tan impactante que no pudo ignorarlo. ¿Y si tus mareos fueran como esa zarza ardiendo? Un llamado de Dios que te dice, detente y escucha. Advertencias de Dios a través del cuerpo. Dios también nos protege a través de señales. Piensa en Jonás, que intentó huir de su llamado y terminó en el vientre de un pez. A veces, cuando estamos en el camino equivocado, Dios permite que sintamos malestar físico para hacernos cambiar de dirección. Tal vez te has sentido mareado justo antes de tomar una decisión importante. Quizás estés a punto de entrar en un negocio, iniciar una relación o embarcarte en un proyecto y de repente una sensación de inestabilidad te invade. Podría ser Dios diciéndote, no sigas por ahí, hay peligro. En la Biblia, el apóstol Pablo planeó viajar a Asia para predicar, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Dios siempre protege a sus hijos, incluso cuando no entendemos por qué. Así que, si últimamente has sentido mareo sin razón médica, ora y pregúntale a Dios, Señor, ¿quieres mostrarme algo? ¿Estoy en el camino correcto? Dame discernimiento para entender si esto es una advertencia o una señal de tu presencia. Dios nos hace más fuertes en la debilidad. No siempre los mareos son advertencias o llamados de atención. A veces son recordatorios de que nuestra fortaleza no viene de nosotros mismos, sino de Dios. Pablo tenía una espina en la carne, algo que lo debilitaba, pero Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando te sientes débil, cuando sientes que el mundo gira y no puedes sostenerte por ti mismo, es el momento perfecto para aferrarte a Dios. Él es tu estabilidad cuando todo parece tambalearse.
el mareo como invitación a la intimidad con Dios. En los momentos en los que te sientes más vulnerable, Dios te invita a acercarte a Él. A veces necesitamos debilitarnos para darnos cuenta de cuánto necesitamos su fortaleza. Si sientes que últimamente tu cuerpo te está enviando señales, no las ignores. Ora y dile al Señor: Padre, si esto es tu manera de hablarme, aquí estoy. Muéstrame tu voluntad. Si es una advertencia, dame claridad. Y si es solo una oportunidad para acercarme más a ti, dame paz y descanso en tu presencia. Dios siempre encuentra la manera de comunicarse con nosotros. ¿Estás listo para escuchar? Dios usa el cansancio para llamarte. A veces nos sentimos agotados, sin razón aparente. Nos levantamos con pesadez, como si cargáramos un peso invisible. Avanzamos en el día arrastrando los pies, sin ganas, sin fuerzas, como si nuestro cuerpo estuviera diciéndonos que algo no está bien. ¿Y si ese cansancio no fuera solo físico? Hay momentos en la vida en los que sentimos un desgaste inexplicable. No importa cuánto durmamos, cuánto descansemos, parece que seguimos agotados. Sentimos que algo nos drena la energía, que nuestra motivación desaparece, y lo peor de todo, no entendemos por qué. Pero aquí está la gran pregunta: ¿podría ser Dios tratando de llamarte? Cuando Dios permite el cansancio para detenerte, Dios nos creó con un cuerpo fuerte, diseñado para resistir, para moverse, para trabajar, pero también nos diseñó con la necesidad de descanso, y no solo el descanso físico, sino el descanso en Él. A veces estamos tan ocupados con nuestras responsabilidades, con nuestros sueños, con los problemas del día a día, que olvidamos algo fundamental. Dios quiere nuestra atención. Piénsalo, ¿qué haces cuando estás ocupado, corriendo de un lado a otro, atrapado en mil cosas? Seguramente no oras como deberías, no lees la palabra con profundidad, no buscas a Dios con la misma pasión. Entonces Dios permite que el cansancio llegue. No es un castigo, no es que Dios te quiera ver agotado, es un llamado de amor, es su manera de decirte: hijo, detente, ven a mí, yo soy tu fuente de descanso. Mira lo que dice la Biblia en Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Dios no quiere que vivas agotado, pero si te has alejado de su presencia, Él usará cualquier medio para traerte de vuelta. Y a veces ese medio es el cansancio como advertencia espiritual. Ahora bien, hay otro tipo de cansancio que Dios permite cuando te estás alejando de su propósito. Cuando estás en caminos que no son los de Dios, cuando te rodeas de personas que no aportan a tu vida, cuando tomas decisiones sin consultar a Dios, empiezas a sentir un desgaste interno. Tu espíritu se siente agotado. Es un cansancio que no se resuelve con dormir más. No importa cuánto descanses, sigues sintiéndote vacío, sin propósito, sin dirección. Ese es un cansancio espiritual. ¿Te ha pasado? Es como si todo lo que haces dejara de tener sentido. Te esfuerzas, trabajas, luchas, pero nada llena el vacío. Ese es Dios llamándote. Ese es Dios diciéndote que el camino que estás tomando no es el correcto. Dios usa el cansancio para enseñarte a depender de Él. Cuando estamos llenos de energía, creemos que podemos con todo. Nos sentimos autosuficientes, creemos que no necesitamos ayuda. Pero cuando el cansancio llega, nos damos cuenta de que somos frágiles. Dios quiere que entendamos algo fundamental. Él es nuestra verdadera fuente de fuerza. Mira lo que dice Isaías 40:31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Notas la diferencia? Si intentamos vivir con nuestras propias fuerzas, tarde o temprano nos agotamos.
pero si confiamos en Dios, Él nos renueva. Cuando sientas que ya no puedes más, en lugar de quejarte, haz una pausa y di: Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? ¿Por qué me siento así? ¿Me estás llamando a descansar en ti? Dios no te quiere cansado, te quiere en su presencia. Cuando el cansancio se convierte en una oportunidad. Hay personas que han encontrado a Dios en su momento más agotador. Cuando todo parecía perdido, cuando sus fuerzas ya no daban más, decidieron rendirse a Él. Y ahí, en medio de su debilidad, descubrieron el verdadero descanso. Si últimamente has sentido un cansancio inexplicable, si sientes que algo te pesa y no sabes por qué, no lo ignores. Dios puede estar hablándote. Él te dice hoy: ven a mí, déjame ser tu descanso, déjame renovar tus fuerzas. No sigas luchando solo. Yo estoy aquí. No es solo un agotamiento común, es una invitación divina. Responderás al llamado de Dios. Ejemplos bíblicos de llamados divinos a través del cuerpo. Dios siempre ha usado diferentes maneras para llamar a sus hijos. A veces habla a través de sueños, otras veces a través de profetas, pero hay algo muy especial que pocas personas notan. Dios también usa nuestro propio cuerpo para comunicarse con nosotros. Quizás te ha pasado un escalofrío repentino, una sensación de peso en el pecho sin razón aparente, un mareo que te obliga a detenerte. ¿Y si esos síntomas fueran más que algo físico? ¿Y si Dios estuviera tratando de llamarte? En la Biblia encontramos muchos ejemplos de cómo Dios utilizó el cuerpo de las personas para atraer su atención. Vamos a ver algunos de los más impactantes. Moisés y la zarza ardiente. Cuando Dios te obliga a detenerte, imagina que estás caminando en el desierto, ocupado con tu vida, con tus responsabilidades, sin pensar en nada más. De repente, algo extraordinario sucede. Una zarza empieza a arder, pero no se consume. Eso fue exactamente lo que le pasó a Moisés en Éxodo 3. Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro como cualquier otro día, cuando vio algo que lo obligó a detenerse. Dios se manifestó en una forma tan impresionante que Moisés no pudo ignorarlo. Ahora piensa en esto. ¿Y si Dios estuviera haciendo lo mismo contigo? A veces, Él no usa una zarza ardiente, pero sí permite que nuestro cuerpo sienta algo inusual. Mareos inexplicables que te obligan a sentarte y reflexionar. Un cansancio repentino que no te deja seguir adelante. Escalofríos sin explicación, como una señal de que algo espiritual está ocurriendo. Dios sabe que, cuando todo está tranquilo, muchas veces no le prestamos atención. Por eso, permite que algo extraordinario ocurra en nuestro cuerpo, para que nos detengamos y escuchemos su voz. Cuando Moisés se acercó a la zarza, Dios le habló, le dio un llamado, un propósito, le dijo que debía liberar a su pueblo de Egipto. Tal vez esos síntomas extraños que sientes no son simples molestias. Tal vez Dios está llamándote para algo más grande. Samuel y la voz de Dios en la noche, cuando Dios te despierta. Otro caso impresionante es el de Samuel. Samuel era un niño cuando comenzó a servir en el templo, bajo la dirección del sacerdote Elí. Una noche, mientras dormía, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre: ¡Samuel! ¡Samuel! Pensando que era Elí, el sacerdote, Samuel corrió a su habitación y le preguntó si lo había llamado. Pero Elí le dijo que no. Esto ocurrió 3 veces, hasta que Elí se dio cuenta de que era Dios quien lo estaba llamando. Ahora, detente y piensa. ¿Alguna vez te has despertado en la madrugada sin razón alguna? ¿Has sentido que tu cuerpo se inquieta, como si algo te estuviera llamando? ¿Te ha pasado que despiertas con una sensación de urgencia, pero no sabes por qué?
Eso es exactamente lo que Samuel sintió. Dios usó su cuerpo, su audición, su sueño, para llamarlo. Cuando Samuel finalmente entendió que era Dios quien le hablaba, respondió: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y desde ese día, Samuel nunca volvió a ser el mismo. Ahora te pregunto, ¿qué pasaría si la próxima vez que sientas algo extraño en tu cuerpo, en lugar de ignorarlo, le preguntaras a Dios qué quiere decirte? Pablo y el momento en que quedó ciego, cuando Dios usa tu cuerpo para redirigir tu vida. Saulo de Tarso, quien más tarde se convertiría en Pablo, era un hombre que perseguía a los cristianos. Creía que estaba haciendo lo correcto, pero en 1900 en realidad estaba luchando contra el propósito de Dios. Un día, mientras iba camino a Damasco, una luz del cielo lo envolvió y cayó al suelo. En ese momento, su cuerpo reaccionó al poder de Dios. Cayó al suelo sin fuerzas. Quedó ciego por 3 días. Fue completamente detenido por Dios. Dios lo obligó a detenerse porque su vida iba en la dirección equivocada. Dios quería redirigir su camino. ¿Te ha pasado que sientes que tu cuerpo no responde como antes? Te sientes sin fuerzas de repente. Sufres síntomas que la ciencia no puede explicar. Es como si algo te obligara a parar. A veces, eso es Dios diciéndote: «Hijo, quiero que cambies de dirección. No sigas ese camino. Tengo algo mejor para ti». Cuando Pablo recuperó la vista, ya no era el mismo. Su vida fue transformada y se convirtió en uno de los más grandes apóstoles de la historia. Si hoy tu cuerpo está reaccionando de maneras inexplicables, pregúntate si Dios está tratando de decirte algo. Conclusión: Dios habla de muchas formas, y una de ellas es a través de nuestro propio cuerpo. Moisés tuvo que detenerse porque vio algo que no podía ignorar. Samuel se despertó en la noche porque Dios quería hablar con él. Pablo quedó ciego porque Dios quería cambiar su vida. ¿Y tú? Si últimamente has sentido cansancio, mareos, inquietud, insomnio, no lo ignores. No siempre es algo físico. Podría ser Dios tratando de llamarte. En lugar de preocuparte, haz lo que Samuel hizo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dios quiere hablarte. La pregunta es: ¿estás dispuesto a escuchar? ¿Cómo discernir si es una señal de Dios o una prueba del enemigo? A veces, nuestra vida se llena de situaciones inexplicables. Mareos, cansancio, ansiedad repentina. ¿Por qué nos sucede esto? Aquí surge la gran pregunta: ¿es Dios hablándote o el enemigo tratando de confundirte? Dios tiene muchas formas de comunicarse con nosotros. En ocasiones usa nuestro cuerpo y nuestra mente para captar nuestra atención. Pero el enemigo también intenta aprovecharse de nuestra fragilidad para desviarnos del propósito divino. Entonces, ¿cómo podemos saber quién está detrás de lo que estamos sintiendo? La respuesta está en aprender a discernir las señales espirituales. Vamos a profundizar en cómo identificar la voz de Dios y las trampas del enemigo. Las señales de Dios, como Él nos habla. Dios nunca nos deja sin dirección. Él habla a través de nuestra conciencia, de la Biblia, de otras personas y, sí, hasta de nuestro propio cuerpo. Aquí hay algunas maneras en las que Dios puede estar tratando de decirte algo. Un sentimiento de paz, incluso en medio del caos. Sí, a pesar de todo, sientes tranquilidad en el alma. Es una señal de que Dios está guiando el proceso. Repetición del mensaje. Puede que Dios te hable a través de un versículo bíblico, luego escuches un sermón sobre el mismo tema, y más tarde alguien te dé un consejo en esa misma dirección. Cuando Dios quiere que entiendas algo, lo repite de diferentes formas. Te impulsa a buscarlo. Si lo que estás sintiendo te lleva a orar más, a leer la Biblia y a confiar en Él, entonces es una señal de que Dios está obrando.
Las puertas se abren en el momento correcto. Dios nunca deja a sus hijos confundidos. Si Él está guiando tu vida, te mostrará el camino con claridad. Transformación. Dios no solo nos da señales, sino que usa esas experiencias para moldearnos, hacernos crecer y fortalecer nuestra fe. Si últimamente has experimentado mareos inexplicables, debilidad o inquietud interna, y esto te ha llevado a orar más, a reflexionar sobre tu vida y a buscar la presencia de Dios, entonces es posible que Él esté tratando de hablarte. Pero, ¿qué pasa si lo que sientes en lugar de acercarte a Dios te llena de temor y desesperación? Las trampas del enemigo. Cuando quiere desviarte, no podemos ignorar que el enemigo es astuto y sabe cómo sembrar dudas y miedo en nuestra mente. El diablo no tiene poder sobre ti, pero puede usar el engaño para hacerte dudar de Dios y de sus planes. Algunas señales de que lo que estás sintiendo puede ser un ataque espiritual. Sientes miedo o angustia sin razón aparente. Dios no nos da espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Si lo que sientes te llena de pánico, no viene de Dios. Te aleja de la oración. Cuando el enemigo está obrando, sientes menos ganas de orar y más distracción. Tu mente está llena de pensamientos negativos. Dios nunca te hablará con condenación o desesperanza. Si sientes que todo está perdido, es el enemigo intentando debilitarte. Sientes que tu fe se debilita. En vez de acercarte más a Dios, sientes que te estás alejando. Caos y confusión. Dios es un Dios de orden y propósito, mientras que el enemigo es el autor de la confusión. Si notas que estos síntomas están presentes, es importante resistir en oración y no dejarse llevar por el temor. ¿Cómo orar para obtener claridad? Si no estás seguro de si lo que sientes es una señal de Dios o una trampa del enemigo, la mejor solución es la oración. Aquí tienes una oración poderosa para pedir discernimiento. Padre Celestial, en este momento vengo a ti con humildad. Si lo que estoy sintiendo es tu voz hablándome, dame confirmación y paz en mi corazón. Pero si esto es un engaño del enemigo, revélamelo y fortaléceme para resistir. No quiero ser guiado por emociones ni por temor, sino por tu espíritu. Ayúdame a escuchar claramente tu voz y a caminar en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando oras con fe, Dios abre tus ojos espirituales y te muestra la verdad. La palabra de Dios es la clave. La Biblia nos advierte en 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dios nos manda a examinar todo y no creer cualquier cosa a ciegas. Si algo no está alineado con su palabra, entonces no viene de Él. Cuando tengas dudas, hazte estas preguntas. ¿Esto me acerca a Dios o me aleja de Él? ¿Esto me llena de paz o de temor? ¿Esto va de acuerdo con la palabra de Dios? Si la respuesta a estas preguntas es sí, sí y sí, entonces es probable que sea Dios hablándote. Si la respuesta es no, no y no, entonces debes ser muy cuidadoso, porque el enemigo puede estar intentando confundirte. Escucha la voz de Dios y resiste las mentiras del enemigo. Dios siempre hablará con claridad y propósito, mientras que el enemigo traerá confusión y miedo. Si has estado sintiendo cosas extrañas en tu cuerpo, en tu mente o en tu espíritu, antes de entrar en pánico, detente y busca la dirección de Dios. Él nunca permitirá que sus hijos se pierdan, pero nosotros tenemos la responsabilidad de buscarlo en oración, leer su palabra y fortalecer nuestra fe. Recuerda, si te acerca a Dios, viene de Él. Si te aleja de Dios, es una trampa del enemigo. Toma un momento ahora mismo, cierra los ojos y dile al Señor:
Dios, abre mis ojos espirituales. Quiero escuchar solo tu voz y seguir solo tu camino. Guíame y protégeme. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje habló a tu corazón, comparte esta enseñanza con alguien que lo necesite. ¿Qué hacer cuando sientes mareos inexplicables? Pasos prácticos basados en la fe. Oración, ayuno y reflexión espiritual. Imagina que estás en tu día a día haciendo tus actividades normales, cuando de repente un mareo inesperado te detiene. Sientes que todo gira, una sensación extraña se apodera de ti y, por un momento, no sabes qué está pasando. Te preguntas, ¿es un problema de salud? ¿Es estrés? ¿O acaso es algo más profundo, algo espiritual? Lo primero que debes saber es que Dios siempre tiene un propósito en cada situación que vives. Y en muchos casos, esos mareos inexplicables pueden ser una señal para que te detengas y prestes atención a lo que Él quiere decirte. Pero, ¿qué hacer en esos momentos? Aquí te compartiré 3 pasos fundamentales basados en la fe para enfrentar esos momentos: oración, ayuno y reflexión espiritual. Estos 3 pilares han sido utilizados desde tiempos bíblicos para fortalecer la conexión con Dios, recibir claridad y discernir su voluntad. Si alguna vez has sentido mareos, sin una razón aparente y no encuentras explicación médica, Dios puede estar llamándote a buscarlo más profundamente. Vamos a descubrir juntos cómo responder de la manera correcta. 1. La oración. Tu primera arma espiritual. Cuando te enfrentas a algo inexplicable, lo primero que debes hacer es orar. La oración es la clave para conectar con Dios y recibir dirección. Si en medio del mareo te sientes confundido o asustado, no dejes que el temor te controle. Detente y di una oración en ese mismo momento. La Biblia nos dice en Filipenses 4, 6, 7, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esto significa que cuando oras, Dios te cubre con su paz y te da claridad en lo que estás viviendo. Aquí tienes una oración poderosa para esos momentos. Padre Celestial, en este momento vengo a ti porque siento que algo no está bien. No entiendo lo que está pasando en mi cuerpo, pero tú lo sabes todo. Si este mareo es una señal de tu parte, muéstramelo con claridad. Y si es un ataque del enemigo, protégeme y fortaléceme. En el nombre de Jesús, ordeno que todo temor y confusión se vayan. Amén. Cuando haces esta oración con fe, Dios te escucha y empieza a obrar en tu vida. 2. El ayuno. Una herramienta para abrir los ojos espirituales. A veces necesitamos ir un paso más allá y fortalecer nuestro espíritu con el ayuno. El ayuno es un acto de disciplina espiritual donde dejamos de lado algo que nos gusta, comida, redes sociales, entretenimiento, para enfocarnos totalmente en Dios. Jesús mismo dijo en Mateo 17:21, «Este género no sale sino con oración y ayuno». Eso significa que hay batallas espirituales que solo se pueden vencer cuando combinamos la oración con el ayuno. Si sientes que estos mareos inexplicables han sido recurrentes y no desaparecen, tal vez Dios te esté llamando a un tiempo de ayuno para buscar respuestas. ¿Cómo hacer un ayuno efectivo? Elige un propósito. Ora antes de empezar y dile a Dios, «Señor, estoy ayunando para recibir dirección sobre lo que estoy sintiendo». Decide el tipo de ayuno. Puede ser un ayuno de algunas horas, sin comida, o un ayuno parcial, donde solo comes alimentos ligeros. Dedica tiempo a la oración.
No se trata solo de dejar de comer, sino de usar ese tiempo para hablar con Dios y leer la Biblia. Escucha lo que Dios te quiere decir. Durante el ayuno es posible que Dios te hable de maneras claras y te muestre lo que necesitas saber. Cuando ayunas con propósito, Dios abre tus ojos espirituales y te revela cosas que antes no podías entender. 3. Reflexión espiritual. Escuchar la voz de Dios en el silencio. Después de orar y ayunar, es importante tomar un tiempo para reflexionar. Dios nos habla en el silencio, pero muchas veces estamos tan ocupados y distraídos que no logramos escucharlo. En la Biblia, el profeta Elías experimentó esto. En 1 Reyes 19, 11, 12, Elías esperaba escuchar la voz de Dios en un gran viento, en un terremoto o en un fuego, pero Dios le habló en un susurro apacible. Esto nos enseña que muchas veces Dios no nos hablará de manera dramática, sino en momentos de quietud y reflexión. ¿Cómo puedes hacer esto en tu vida? Lee la Biblia. A veces, Dios responderá tu inquietud a través de un versículo. Escribe lo que sientes. Lleva un diario espiritual y anota tus experiencias. Da un paseo en silencio. A veces, alejarte del ruido te ayuda a escuchar mejor la voz de Dios. Pregunta a Dios directamente. Dile, Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? Y espera en su presencia. La reflexión espiritual te ayuda a conectar profundamente con Dios y a discernir su voz en medio de cualquier confusión. El propósito de Dios detrás de estos llamados. Cuando experimentamos mareos inexplicables o cualquier otro tipo de malestar físico, lo primero que solemos hacer es preocuparnos o preguntarnos qué está sucediendo. Nos vemos rodeados de preguntas, ansiedades y en algunos casos nos sentimos impotentes, buscando respuestas en el lugar equivocado. Sin embargo, en estos momentos es cuando Dios, en su infinita sabiduría, puede estar tratando de hablarnos de una manera especial, más allá de lo que podemos comprender a simple vista. Dios no permite que nada ocurra sin razón. Él está siempre presente en nuestras vidas, guiándonos y llevándonos a lugares que a menudo no entendemos. El hecho de que estemos atravesando una prueba física, como mareos inexplicables, no significa que estemos solos o que sea solo una casualidad. A veces, estos momentos de incomodidad y dolor pueden ser una invitación divina a detenernos, a hacer una pausa en nuestra ajetreada vida para escuchar su voz. Dios usa estos momentos para hacernos más receptivos a su presencia, para guiarnos hacia un propósito más grande. La primera lección que podemos aprender de este tipo de experiencias es que, cuando sentimos una debilidad física o emocional, Dios nos está invitando a dependemos más de Él. A menudo nos sentimos invencibles en nuestra vida cotidiana. Nos movemos de un lado a otro, cumpliendo nuestras responsabilidades, pensando que podemos manejarlo todo sin ayuda. Pero cuando nuestra salud se ve afectada, cuando algo inesperado sucede, nos vemos obligados a detenernos. Este es el momento perfecto para buscar a Dios, para preguntarle si estamos en el camino correcto, si estamos alineados con su voluntad. Dios permite que nos sintamos débiles para mostrarnos nuestra dependencia total de Él. En momentos de mareos inexplicables, nuestros cuerpos nos dicen que necesitamos hacer una pausa. Así como en la Biblia, cuando Dios le habló a Moisés en la zarza ardiente, Él usa lo inesperado y lo que parece fuera de lo común para llamar nuestra atención. Los mareos pueden ser una zarza ardiente en nuestra vida, una forma en la que Dios desea hablar directamente a nuestro corazón. ¿Nos detendremos a escuchar? Dios no solo permite que experimentemos este tipo de pruebas para hacernos sentir débiles, sino que las usa como una herramienta de purificación. De la misma manera,
en que Él refinó a sus siervos a través del sufrimiento y las pruebas. Como Job y José, Él nos quiere transformar. El propósito de esos mareos inexplicables es una oportunidad para que, al estar más atentos a nuestra necesidad de Dios, nuestra relación con Él se haga más profunda, más auténtica y más fuerte. Estos momentos nos dan la oportunidad de aprender a confiar más plenamente en su dirección. Es fácil pensar que los mareos, dolores o incomodidades físicas son solo accidentes, pero la verdadera pregunta es, ¿qué nos está diciendo Dios a través de esto? A veces, en la quietud de nuestros momentos más débiles, cuando no podemos hacer nada más que confiar en su poder, es cuando recibimos la claridad que necesitamos. Es posible que durante estos momentos de debilidad, Dios esté revelándonos algo en nuestra vida. Nos está invitando a reevaluar nuestras prioridades, a pedir su guía y a ser conscientes de la dirección que está tomando nuestra vida. Dios tiene un propósito divino para cada uno de nosotros, y Él quiere usar cada circunstancia de nuestra vida para acercarnos a Él. Los mareos inexplicables pueden ser una señal de que algo debe cambiar en nuestro corazón, en nuestra mente o en nuestra vida espiritual. Puede que sea un llamado a ser más atentos a las señales divinas que nos rodean todos los días. En medio de la incomodidad, Dios te está diciendo, te estoy hablando, puedes escucharme. La clave está en no solo ver los mareos como un simple síntoma físico, sino como una invitación a la introspección espiritual. Puede ser un recordatorio de que tenemos que afinar nuestra percepción espiritual, porque es en estos momentos de fragilidad cuando más cerca estamos de escuchar la voz de Dios. Dios no está lejano cuando más lo necesitamos. Él se acerca en nuestras pruebas. Recuerda que cada desafío, cada mareo inexplicable, cada dolor o dificultad tiene un propósito que va más allá de lo que vemos en la superficie. Dios quiere que aprendamos a confiar, que aprendamos a descansar en su poder y que descubramos lo que Él tiene preparado para nosotros. En resumen, el propósito de Dios detrás de estos llamados es profundo y poderoso. Los mareos, al igual que otras dificultades, no son una coincidencia. Son una oportunidad para acercarnos más a Él, para transformar nuestra vida espiritual y para estar atentos a la guía divina que está disponible para nosotros. Dios quiere usarlos como una herramienta para fortalecer nuestra fe, para enseñarnos a descansar en su voluntad y para mostrarnos la dirección que debemos tomar. No subestimes lo que puede hacer este proceso en tu vida, porque aunque no lo entiendas ahora, todo tiene un propósito divino. Y ahora que hemos hablado sobre cómo esos mareos inexplicables pueden ser una señal de Dios, quiero que recuerdes algo muy importante. Nada en tu vida ocurre por casualidad. Dios está siempre presente, incluso en esos momentos de confusión. Él tiene un propósito divino para ti, y esos mareos, aunque parezcan extraños, podrían ser la forma en que Él te está hablando. Si en algún momento te sientes perdido o confundido, recuerda que Él te está llamando, pidiéndote que busques su guía. Y cuando encuentres ese propósito, te aseguro que tu vida tomará un giro inesperado, pero maravilloso. Si este video te ha tocado, quiero que hagas algo ahora mismo. Deja tu like, suscríbete y comparte con aquellos que también necesitan escuchar este mensaje, porque no es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Dios te trajo hasta este momento. Sigue conectado a este canal y juntos vamos a descubrir más sobre cómo Dios habla en tu vida.